aplicaciones de las leyes de los exponentes. Entonces, recordemos primero las leyes de los exponentes más utilizadas, que serían: cuando yo multiplico bases iguales con exponentes diferentes, debo sumar los exponentes. Esa es una propiedad fundamental. Si voy a dividir bases iguales con diferentes exponentes, resto los exponentes. Si lo que tengo es una potencia elevada a otra potencia, multiplico los exponentes. Si tengo dos bases diferentes elevadas a un mismo exponente, pues cada uno queda elevada a ese exponente. Y si lo tengo también en división, también queda cada una elevada, diferentes bases, cada una queda elevada a ese mismo exponente. Y la que es muy importante, que es la que nos habla de que si tengo un exponente negativo, quiere decir que la base y el exponente se deben pasar, si están en el numerador para el denominador y si están en el denominador para el numerador. Entonces, con esas leyes nosotros vamos a aplicarlas, pueden ser en números o pueden ser en letras, cualquiera de las dos utilizan, porque realmente aquí la base no es lo que importa. Realmente lo que importa en este tipo de aplicaciones es lo que yo opere con los exponentes. Entonces realmente la base, que es el número grande, puede ser un número o puede ser también una letra. Si es un número, ¿qué características debe tener? Si es un número, ese número debe ser un número que no tenga descomposición. O sea, aquí hablamos de que debe ser un número primo. Si ese número se puede descomponer, lo debo descomponer antes de hacer las operaciones con los exponentes. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo y vamos a ir, digamos que, incorporando más complejidad a los ejercicios. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo que nos permita validar las propiedades o la aplicación de estas leyes de los exponentes. Entonces podemos iniciar con uno que nos hable de la siguiente manera, o nos diga esto. Tenemos 2 elevado a la menos 2 elevado a la menos 3 elevado a la menos 4 dividido entre menos 2 a la menos 3, 2 a la menos 3, lo dije mal, 2 a la menos 3 a la menos 1 y todo a la 2. Entonces lo primero que voy a aplicar es la propiedad número 3, que me dice que debo multiplicar. Entonces empiezo a multiplicar los exponentes de los que están más adentro y me va a quedar 2 elevado a la menos por menos da más y 2 por 3, 6. Y eso me va a quedar a la menos 4. Dividido, lo mismo hago acá, me va a quedar 2 elevado a la 3, porque menos por menos da más, y 3 por 1, 3, y todo elevado a la 2. Acá voy a volver a multiplicar los exponentes, voy a volver a aplicar la propiedad 3, y me va a quedar 2 elevado a la menos 24, dividido 2 elevado a la 6. Ahora voy a aplicar la propiedad 2. Voy a reescribir este 2 a la menos 24, dividido 2 a la 6. Y voy a aplicar la que dice que el exponente de abajo lo resto con el exponente de arriba. Entonces me va a quedar a la 24, 2 a la menos 24, menos 6. Me quedaría 2 elevado a la menos 30. Entonces, como me quedó el exponente negativo, ahora lo que voy a hacer es aplicar la 6 para volverlo positivo y me va a quedar 1 sobre 2 a la 30. Entonces este ejemplo nos quedaría como el ejemplo 1, siendo que solamente utilicé la base o solamente utilicé el 2 como base, y eso me permite hacer esta solución. Vamos a mirar otro ejemplo.
Lo que sí tienen que ver es que se tienen que aplicar las propiedades paso por paso, paso por paso, paso por paso. Entonces miremos este. Tengo 2 a la menos 2 por 3 a la menos 9 por 3 a la 3 dividido 9 a la menos 3 y 4 a la menos 1 y todo elevado a la menos 9. No tengo problema aquí con el 3 y el 2, pero sí tengo problema con el 9 y el 4 porque no son números primos. Y yo debo trabajar con números primos o con números que no tengan divisiones. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a reorganizar o reescribir el 9 y el 4 como deberían estar bien escritos, que sería utilizando ¿qué? El 2 lo voy a dejar como está. El 3 los puedo de una vez, para ir reduciendo términos, puedo de una vez aplicar la propiedad 1 que me dice que si tengo bases iguales multiplicándose sumo los exponentes. Entonces me quedaría menos 9 más 3 me quedaría menos 6. Y ya reduje un poquito. Y el 9 lo voy a escribir como 3 a la 2 y como está elevado a la menos 3 me queda a la menos 3. El 4 lo voy a escribir como 2 a la 2 y como está elevado a la menos 1 lo pongo por fuera el menos 1. Y todo elevado a la menos 9. Ahora, ¿cómo me queda todavía? Los de arriba me van a quedar iguales porque todavía no puedo efectuar ninguna operación entre ellos. Pero los de abajo les voy a aplicar la propiedad 3, donde multiplico los exponentes y me daría 3 a la menos 6 por 2 a la menos 1. A la menos 2, porque sería 2 por 1. Y nos estamos dando cuenta aquí que yo tengo lo mismo arriba, independiente de los exponentes, y lo mismo abajo. Multiplicación y división se cancelarían porque son iguales. Lo mismo pasa con el 2 a la menos 2 y el 2 a la menos 2. Lo que quiere decir que esto me va a dar el módulo de la multiplicación, que es el 1 elevado a la menos 9, que me queda como tener 1 sobre 1 a la 9, y 1 elevado a cualquier exponente me da 1. Y esa sería la solución de ese ejercicio en particular. Pero porque nos dio muy fácil de cancelar. Esa cancelación me da como resultado el 1. Y les voy a poner una propiedad 7 que de pronto aplicaría ahí, porque resulta que si yo tengo cualquier número elevado a la 0, el resultado es 1. Y que yo tenga, por ejemplo, les voy a mostrar aquí a un ladito, que yo tenga 3 a la menos 6 sobre 3 a la menos 6, el exponente del de abajo, pues eso sería aplicando la propiedad 2, me quedaría 3 a la menos 6 más 6, me quedaría 3 a la 0, y 3 a la 0 es 1. Por eso es que puedo cancelar el 3 a la menos 6 y el 3 a la menos 6 y que me dé el 1. Lo mismo pasa con el 2 a la menos 2 y el 2 a la menos 2, esa división. Porque el que está abajo, por segunda ley, por la segunda propiedad de los exponentes, me quedaría 2. El de arriba queda igual, pero el de abajo cambia de signo. Y eso me quedaría 2 a la 0 y eso me quedaría 1. Entonces uno, en vez de hacer todo ese proceso, lo que dice es que esto se cancela y da 1, que esto se cancela y da 1. Entonces por eso cuando son iguales yo los puedo cancelar por esa propiedad número 7, porque me darían elevados a la 0, y al estar elevados a la 0 el resultado es 1. Vamos a mirar otro ejemplo que nos ilustre otra vez un ejercicio como estos. Entonces vamos a colocar este. Tenemos
8 a la 6, 4 a la menos 9, 5 a la 9, 4 a la 7 y 6 a la menos 7. La mayoría de esos números no me van a servir. De hecho, el único que sí me sirve es el 5, que es el único que es un número primo. Pero yo sé, debemos ya saber que el 8, al descomponerlo, me va a dar 2 a la 3. Y como está elevado a la 6, lo pongo a la 6. El 4 me va a quedar como 2 a la 2. Como está elevado a la menos 9, lo pongo como a la menos 9. El 5, sí, no tiene con quién, pues no tiene que hacerle nada porque ya es un primo. El 4 de abajo me queda como 2 a la 2, a la 7. Y el 6 me va a quedar como 3 por 2 a la menos 7. Y todo elevado a la menos 2. ¿Qué me fue quedando aquí? Me va quedando 3. El 2 me va a quedar elevado a la 3 por 2. Me va quedando a la 18. El 2 elevado a la 2 elevado a la menos 9 por la propiedad me daría 2 a la menos 18. Y el 5, que no tiene con quién, pues queda elevado a la 9 como estaba. Abajo me queda el 2 elevado a la 2 por 4, 2 por 7, 14, perdón. Y el 3 por 2 me va a quedar el 3 a la menos 7 y el 2 a la menos 7. Porque ahí estaríamos aplicando la propiedad 4, que dice que si tienen bases diferentes y el mismo exponente, distribuyo ese exponente. Ya voy a empezar a juntar arriba y abajo los que tengan la misma base para aplicar la propiedad 1. Entonces empiezo. 2 a la 18 por 2 a la menos 18 me daría 2 a la 0. Y el 5 no tendría con quién. Abajo me daría 2 a la 14 y 2 a la menos 7 me daría 2 a la 7. Y el 3 a la menos 7 no tiene con quién, entonces lo dejo tal cual. 2 a la 0 es 1. Entonces, y 1 por 5 a la 9, pues me daría 5 a la 9. Y abajo me quedaría 2 a la 7 y 3 a la menos 7. Pero todo estaría elevado a la menos 2. Ahora voy a multiplicar cada uno por ese menos 2. Entonces me quedaría 5 a la menos 18, 2 a la menos 14 y 3 a la 14. Y ya ese exponente a la menos 2 quedó distribuido para todos. ¿Qué voy a hacer ahora con los que tienen exponente negativo? Los voy a cambiar de posición. Por ejemplo, el 5 a la menos 18 va a bajar al denominador y el 2 a la menos 14 va a subir al numerador. Entonces me va a quedar esta como la solución de este ejercicio. Espero que esos ejemplos hayan sido ilustrativos. Son ejemplos de buena calidad que nos permiten resolver esos ejercicios paso por paso, paso por paso. Voy a hacer en todo caso un último ejercicio. No sé si nos favorezca hacer otro ejercicio para poder tener claras esas reglas o esas leyes de los exponentes. Aquí miren que hubo varios que tuvimos que reacondicionar para que nos dieran, o sea, reescribir, pero hay unos que simplemente me los pueden dar todos y yo los debo hacer paso por paso. Va a ser este último. Tengo 3 a la menos 2 por 3 a la 2 por 2 a la 4 sobre 2 a la 3 por 2 a la menos 2 por 3 a la 4.
Y esto dividido 2 a la 4 por 2 a la menos 1 por 2 sobre 2 a la 4 por 3 a la 2 por 2. Entonces, esto inclusive lo podemos tener aquí dividido, así está el ejercicio, 2 a la 2 por 3 sobre 2 a la 4 por 3 a la menos 2 dividido 2 a la 4 por 3 a la 2 por 2 a la 3 por 2 a la 4. Entonces vamos a explorar en cada uno de estos términos quiénes pueden entrar de una vez a ser cancelados, porque aquí debe haber algunos que van a ser cancelados de una vez, o sea que son iguales y que están multiplicando y dividiendo. Entonces voy a decir que por ejemplo, 4, 2 a la 4 y 2 a la 4 son iguales y se pueden cancelar, porque darían 2 a la 0 y 2 a la 0 es 1. 2 a la 2 y 2 a la 2 también se pueden, 2 a la 1 y 2 a la 1 también se pueden cancelar. Acá abajo yo puedo cancelar 2 a la 4 con 2 a la 4. Y me va quedando mucho más reducido el ejercicio. Entonces vamos a ver qué me fue quedando y vamos a ir aplicando propiedades de una vez o leyes de los exponentes. Aquí arriba voy a aplicar la propiedad en esta primera fracción, me va a quedar 3 a la 0. Porque miren que me da 3 a la menos 2 y 3 a la 2 me da 3 a la 0. Por 2 a la 4. Aquí abajo me va a quedar 2 a la 3 por 2 a la menos 2. Me va a quedar 2 a la 1. Y 3 a la 4 todavía no lo he puesto con ninguno. En esta otra fracción solamente me quedó el 2 a la menos 1 y el 3 a la 2. Listo. Sobre. ¿Qué me quedó? Acá abajo me quedó 2 a la 2 dividido 2 a la 4, que eso lo puedo ir haciendo, esta operación. Entonces me quedaría por la segunda ley, me va a quedar 2 a la menos 2. Y 3 sobre dividido 3 a la menos 2, voy a aplicar también la propiedad 2, ese 3 a la menos 2, ese menos 2 subiría como más 2 y me quedaría 3 a la 3. Y eso me va a quedar dividido 3 a la 2 sobre 2 a la 3. Entonces miren cómo se va reduciendo de esto. Este 3 a la 0 sabemos que da 1. Entonces chao. Y puedo aplicar la propiedad 2 entre 2 a la 4 y 2 a la 1. Eso me quedaría 2 a la 3. Porque se restan los exponentes. Dividido 3 a la 4. Dividido 2 a la menos 1 sobre 3 a la 2. Sobre, abajo me quedó 2 a la menos 2 por 3 a la 3. Y en vez de dividido voy a cambiarlo por un por. ¿Cómo se cambia una división por un por? Intercambio el numerador con el denominador. Entonces me quedaría 2 a la 3 y 3 a la 2. Entonces, ¿qué me va a facilitar esto? Que voy a poder hacer operaciones con los valores. Lo mismo aquí arriba voy a hacer 2 a la 3 sobre 3 a la 4 por 3 a la 2 sobre 2 a la menos 1. Entonces, ¿qué me quedó aquí abajo? Voy a juntar el 2 a la menos 2 por el 2 a la 3 y eso me va a quedar 2 a la 1 por primera propiedad de los exponentes. Y voy a aplicar la segunda, que dice que si están el 3 a la 3 dividiendo con el 3 a la 2, resto los exponentes y me daría simplemente 3. ¿Qué tengo arriba? Puedo aplicar la segunda propiedad diciendo que 2 a la 3 dividido 2 a la menos 1 me quedaría como 2. Ese menos 1 subiría como 2 a la 1, entonces pues sería 1 positivo. Y me quedaría 2 a la 4. Entonces me quedaría 2 a la 4 sobre el 3 a la 2 dividido el 3 a la 4 me quedaría
3 a la menos 2. Entonces lo de arriba ya me quedó mucho más corto. Y va a estar dividido solamente por el 2 a la 1 y el 3 a la 1. Y para aquí ya también aplico la propiedad 2, que dice que resto los exponentes. 2 a la 4 y 2 a la 1 me daría 2 a la 3. Y 3 a la menos 2 dividido 3 a la 1, subo el 1 lo subo como negativo, me quedaría 3 a la menos 3. Para no dejar ese exponente negativo, lo tengo que poner en el denominador. Y de hecho, puedo dejarlo así o escribirlo como lo inverso de la propiedad 5. O sea, puedo hacerlo así. Cualquiera de las dos respuestas estaría buena. Y nos serviría para resolver un ejercicio de estos que se veía muy largo y muy difícil, pero no lo era tanto. Aunque hay que hacerlo paso por paso para no equivocarnos. Y utilizando tanto leyes de exponentes como operaciones con números enteros, como leyes de las fracciones, porque mire que también, o leyes no, operaciones con fracciones también se tenían que aplicar ahí. Bueno, espero que utilicen estos ejemplos de manera adecuada y les sirvan para solucionar los ejercicios de sus talleres.